aguantado sin llorar, como una gallega, pero la sangre castellana debe ser más llorona. No me arrepiento en absoluto por haber luchado, dijo Doris. Haber luchado con todos los recursos a mi alcance, a lo largo de mi vida. No voy a disculparme por esa trayectoria, al contrario, la reivindico con orgullo. Si tengo que pedir perdón por algo, es por no haber luchado más y mejor. Y en ese hierro se forjó la hija. He tenido el orgullo de conocer a Doris. Hemos tenido el orgullo de conocer a Doris y también a otros militantes ejemplares. Si Doris es un referente político, una inco para la lucha, ¿qué decir de Luis? Vidas entregas a la lucha. Solo tengo palabras de reconocimiento para ellos, quienes me han criado políticamente. ¿Quién mejor para hablar de Doris que otro gran militante como es Luis? Aunque el acto creo que ha sido muy lleno de vida política y militante, seguramente que va siendo hora de concluirlo. Después habrá una intervención musical de rojo cancionero que, como siempre, nos pondrá el corazón como antes ocurría en estas imágenes. Yo no puedo, sintiéndolo mucho por cuestiones obvias, no me puedo presentar como un chico de la Doris, pero sí como el compañero de la Doris, y el compañero de Doris, y así se me ha conocido y se me conoce en muchos sitios, y estoy orgulloso de eso. Doris tenía un don especial, sé que captaba más allá de la lengua común, y os voy a contar una anécdota que creo que muy poca gente la sabe, algunas sí. En el verano de 2014 hicimos un viaje a Moscú, teníamos interés en establecer relaciones con el Partido Comunista Ruso, y quedamos con la responsable de Relaciones Internacionales del Partido Comunista Ruso y casualmente ese día había un mitin del Partido Comunista Ruso en una plaza al lado de la plaza que percibió, que le dijo: ¿te importaría intervenir en un mitin que vamos a tener ahora a continuación? Y Doris se quedó un poco desconcertada, pero inmediatamente le dijimos: si os parece oportuno, sí que lo haremos. Era un mitin bastante numeroso, de unos pocos miles de personas, unas cuantas miles de personas, y la verdad es que se estaba desarrollando un tono un poco soso, ¿no? Hay que reconocerlo. Doris subió al escenario y con su verbo, que es su forma de dirigirse a la gente, lo hizo en inglés, porque alguna gente seguramente conocía inglés de la que estaba allí, y realmente el ambiente, la calidez del mitin cambió completamente. Acabó con el no pasarán, y el no pasarán, os puedo asegurar que fue la frase, la consigna que levantó un aplauso más importante entre las 2.000 o 3.000 personas que estaban en ese mitin. Esa era Doris, que tenía capacidad de llegar con su forma de expresarse a la gente más allá, digamos, de lo que era el conocimiento concreto del lenguaje. Este acto que estamos aquí, quiero dejarlo claro porque, aunque Fernando de alguna forma lo ha señalado ahora, no es
es un acto organizado por la izquierda castellana. Esto es un acto organizado por una asamblea que se constituyó a tal efecto en Valladolid y en la que participan todos los colectivos, todas las organizaciones que Fernando ha comentado y, por supuesto, la izquierda castellana. Además de daros las gracias a la gente que habéis venido de otros pueblos, de otras localidades. Este acto para nosotras y nosotros demuestra algo muy importante, que al margen de diversas sensibilidades, que obviamente existen y son muy necesarias, hay un mínimo común denominador entre las gentes progresistas que ha hecho posible este acto y que puede hacer posible, si nos ponemos a ello, otras cosas mucho más importantes y mucho más amplias. Doris y la izquierda castellana en general, y esa es una de los orígenes de nuestro internacionalismo, de nuestro sentimiento internacionalista, nos creemos de verdad los proyectos de unidad popular. Estamos convencidos que sin unidad popular, sin confluencia popular, sin coordinación de los movimientos populares, no conseguiremos la victoria sobre el régimen del 78. Un emperador romano decía, es una frase históricamente muy conocida refiriéndose a las invasiones, ¿no?, que tenía el Imperio Romano, dice: mientras vengan de uno en uno, les ganaremos a todos. Y ahí nos parece que está la clave. Si vamos uno a uno, que por supuesto es importantísimo y fundamental que cada uno levante su lucha en contra del régimen del 78, pero si no somos capaces de coordinar, de confluir en un proyecto destituyente común, muy difícilmente ganaremos y con muchas posibilidades seremos derrotados, porque la lucha, desgraciadamente, es no solamente una cuestión de deseos y voluntad, también, porque sin deseos y sin voluntad obviamente no se consigue nada, pero también se rige por las leyes de la física, por las leyes materiales, y obviamente para vencer hay que tener más fuerza que al que queremos vencer. Aquí estamos en esta sala y en la gente que está en la carpa, que no sé si a estas alturas seguirá aguantando ya por el frío que seguramente habría afuera, porque no se nos ocurrió la posibilidad de poner calefacción y no hace frío, me alegro mucho, y ojalá sigan todos y todas ahí en la carpa. Aquí estamos en la representación de la Castilla comunera, y cuando decimos de la Castilla comunera estamos refiriéndonos a los herederos de la Castilla que puso en marcha entre 1519 y 1523 la primera revolución integral en Europa, según analizaba el propio Carlos Marx, que es una cita de autoridad y siempre tiene un cierto valor, ¿no? Revolución muy importante, porque fue la primera revolución en el mundo que se hizo en contra del primer proyecto imperialista global, que la globalización empezó con el proyecto imperialista de Carlos I, en la época del capitalismo mercantil, en la primera etapa del capitalismo, y que introdujo, como se están intentando introducir ahora, medidas tan modernas en el funcionamiento de las relaciones laborales y de las relaciones humanas en general, como la nueva esclavitud que tanto afectó al continente negro y que ahí se siguen pagando las secuelas, las lacras, el tremendo genocidio que se hizo con los pueblos de África. Por supuesto, también con los de América, pero con los de África, que nos olvidamos
quizás más. La luz de las estrellas sigue brillando decenas y decenas, muchos años después de que estas estrellas desaparecen físicamente. Siguen brillando, se sigue viendo su brillo en el firmamento. Bueno, Doris tiene esa cualidad. La luz de Doris seguirá brillando decenas de años, muchos años, aunque físicamente haya desaparecido. Doris siempre puso no es que se pusiera en un plano, es que realmente es lo único que sabía hacer. No sabía hacer otra cosa que esa, porque esa era su inclinación, su voluntad y su espíritu. Defender siempre a las personas humildes, a las personas débiles, pero ojo, a las personas humildes y débiles dentro de la estructura social constituida, pero esas personas realmente son las que tienen más valores y más fuerza moral y ética como seres humanos, y con ellos he tenido la suerte, como otra gente, que yo en primera persona, por decirlo de alguna manera, de haber compartido con Doris más de 35 años de vida. La conocí en la época del pronunciamiento militar del 23F de 1981. Una época compleja en la que el régimen del 78 atravesaba, cuando no atravesó, serias dificultades. Un sector muy importante de la sociedad no aceptaba esa transición de la dictadura franquista a la monarquía impuesta por Franco, especialmente en Euskal Herria y en Galicia, pero también en otros pueblos del Estado. El 23F le sirvió para hacer una gran maniobra de lavado de cara. Por aquel entonces el régimen aún podía ofrecer algo, podía ofrecer expectativas a un sector importante de la sociedad, y eso fue lo que le garantizó o lo que le permitió una supervivencia a medio plazo. Hoy el régimen del 78 está totalmente deslegitimado ante los pueblos trabajadores, ante la gente del común. Ya no tienen nada que ofrecer, salvo corrupción, precarización e indignidad. Intentarán, por supuesto, porque tienen margen para ello, diversas maniobras para reproducir su sistema a corto plazo, pero la única ya que les va quedando con un cierto grado de eficacia, lo estamos viendo en el caso de Cataluña muy claramente, del proceso democrático de Cataluña, es la represión pura y dura, y con ella tampoco van a llegar muy lejos. Las fuerzas del régimen, como decíamos antes, están a punto de dar un golpe que podríamos llamar un golpe de Estado por la vía civil. No tienen el menor reparo en cargarse al PSOE antes de que éste camine en un proceso, en una reorientación, en una dirección progresista a favor del cambio, que es lo que hemos estado viendo estos días. Y aquí en Castilla eso nos importa mucho. Nos importa mucho que dentro del PSOE, en Castilla, haya sectores que se planteen una reorientación de ese partido en un sentido más progresista, de confluencia en los movimientos a favor de un cambio, porque aunque no sea el que nosotros queremos, obviamente una vez que se inicia un proceso de cambio es muy difícil pararlo. Tenemos el ejemplo del Ayuntamiento de Valladolid, donde hay un equipo de gobierno municipal en el que está el PSOE, está Valladolid, toma la palabra, que ahí tenemos a toda la representación de los 4 concejales que están en el ayuntamiento, algunos también del Partido Socialista,
y de Sí se puede, que fue la candidatura que impulsó aquí Podemos en esta ciudad. Y obviamente este acto que estamos haciendo hoy aquí no sería posible, no hubiera sido posible, nos hubieran impedido si ese pequeño pero muy importante cambio en esta ciudad no se hubiera dado. En las próximas semanas asistiremos, desgraciadamente, a la materialización de ese auténtico golpe antidemocrático. Un gobierno, un presidente del gobierno que será elegido represidente con el apoyo por supuesto, de lo que es la derecha moderna y antigua, y a través de una forma completamente antidemocrática de quitar una dirección que había en el Partido Socialista e imponer una gestora que es así, que es la que aspira a ser de una forma sistemática y estructural, lo que fue desgraciadamente durante muchos años el PSOE un pilar fundamental del régimen. Es muy importante y en ese sentido se están organizando movilizaciones en Madrid para que esa maniobra antidemocrática no quede al margen de la lucha popular. Tenemos que conseguir que el día que se haga esa sesión de investidura, cientos, miles de madrileños y de gente de otros pueblos del Estado, al menos de otras ciudades de Castilla, estemos ahí denunciando a eso. Destituiremos al régimen del 78, ganaremos la batalla por la democracia y la justicia social, ganaremos la batalla por la república y tú, Doris, tu ejemplo vivo de luchadora, estarás con nosotros en primera línea. La historia, a pesar de los pesares de muchos que les hubiera gustado verte absolutamente criminalizada y vilipendiada, la historia, que al final suele hacer justicia, no siempre, pero muchas veces, construirá un espacio para ti y no solamente serás la luchadora de Castilla, serás una heroína de Castilla. Solo juntos y juntas podremos ganar. Divididos, seguramente perderemos. Es el momento de construir un proyecto de cambio, de llevar adelante un proceso de verdad constituyente, que sepa agrupar a todas las fuerzas que están por ello. ¡Viva la solidaridad entre los pueblos! ¡Viva Castilla Comunera! ¡Viva la lucha democrática de los pueblos, especialmente de Cataluña, de Euskal Herria, de Galicia, de todos los que están hoy en la punta de lanza! Viva hoy, pero sobre todo, viva toda la militancia progresista. Adelante, compañeros y compañeras, hasta la victoria siempre. Castellanos, vascos, gallegos, catalanes.